Les doy la bienvenida al canal de Analítica Tranquila. Les habla Boris Thyssen-Gausen. 19 de mayo. Estas son las principales noticias hasta este momento. Vamos a empezar con este video desde Moscú. За что вы нас бомбите? Мне сегодня как раз таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? ¿De verdad? ¿Por qué? La verdad no lo entiendo. Veo estos videos de Moscú y parecen de otra galaxia, como si hubieran estado en coma 4 años. Despertaron y... ¿Pero por qué nos están bombardeando? Mientras tanto, este ciudadano y otros moscovitas que han empezado a tener ataques de pánico pueden relajarse un poco. En Rusia finalmente han ideado una manera de combatir los drones ucranianos. Los sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa rusa en Perm realizaron una procesión religiosa para proteger la ciudad. Contra los ataques de drones ucranianos, la diócesis de Perm declaró que recorrieron toda la ciudad con el icono de la Madre de Dios de Perm y realizaron una oración especial. En resumen, de esta manera intentaron proteger Perm de los drones. Durante la procesión religiosa, los sacerdotes se detenían en puntos clave de la ciudad y rezaban. Bueno, ahora seguro que todo estará protegido. Realmente es curioso, Rusia simplemente no deja de sorprender. Agentes del FSB con sotanas intentan proteger los objetos militares rusos con oraciones. No sé quiénes creen que son magos de combate. Eso es lo que se han imaginado. Hicieron la procesión religiosa, cortaron el internet, ahora sí que la protección es de hormigón armado. Listo, el enemigo no pasará. ¿Alguien sabe qué oración leen los curas rusos cuando bendicen armas, por ejemplo, misiles u otras armas de destrucción masiva? ¿Y cómo es eso en general? ¿Cómo se relaciona eso con los cánones de la Iglesia? Por cierto, la proporción de rusos que se consideran ortodoxos se redujo del 78% al 65% en los últimos 15 años. Bueno, vamos con un par de datos interesantes más sobre la Iglesia Ortodoxa rusa. En marzo de 2024, en el Concilio Mundial del Pueblo Ruso, el patriarca Kirill, jefe de la Iglesia Ortodoxa rusa, calificó esta guerra a gran escala contra Ucrania como sagrada. Llamó a rezar por Putin. Por cierto, también pidió rezar por el ejército ruso, y en enero de 2026 declaró que a quienes no estén de acuerdo con la política del Kremlin se les debe considerar traidores a la patria. Además, prometió la absolución de los pecados a quienes vayan a matar ucranianos. Saben, me parece que incluso los propios rusos no soportan a este hipócrita y mentiroso jefe de la Iglesia. El patriarca Kirill, por si alguien no lo sabía, en realidad es Vladimir Gundiaev. En los años 70 y 80 colaboró con la KGB de la URSS, trabajó en Ginebra como representante del Patriarcado de Moscú y, según archivos suizos, figuraba como agente del Servicio Secreto Soviético bajo el seudónimo de Mijailov. Bueno, mi padre, por ejemplo, escuchaba a Vysotsky y a Talkov, y creo que a finales de los 80, principios de los 90, Talkov cantaba la canción Globus. Allí había unas palabras así, donde el sacerdote esconde bajo la sotana una charretera de la KGB. Eso es exactamente, bueno, ahora probablemente sería una charretera de la FSB, una imagen generalizada de aquellos que justifican el asesinato amparándose en la iglesia. Es interesante, están prohibidas estas canciones ahora en Rusia, pero la procesión religiosa contra los drones es solo el principio. La Iglesia Ortodoxa rusa toca a fondo cada día más. Resulta que en las iglesias y escuelas dominicales, en la Iglesia Ortodoxa rusa han empezado a abrir clubes militar patrióticos, cursos de preparación militar en la región de Moscú. Por ejemplo, en una iglesia en Krasnogorsk lanzaron cursos gratuitos de tiro para adolescentes a partir de 12 años. Los instructores son participantes de la guerra contra Ucrania, incluidos presos indultados por Putin por ir a matar ucranianos. ¿Qué les parece esto? Bueno, y bajo el anuncio de la apertura de los cursos, además, publicaron información sobre la posibilidad de firmar un contrato con el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Bueno, esto es, al parecer, lo que llaman valores tradicionales. Mientras tanto, el rezo del filial del FSB no ayuda mucho. Los drones vuelven a volar hacia Moscú y otras ciudades de la Federación Rusa. Bueno, para empezar, hoy los drones ucranianos golpearon Yaroslavl, una estación de bombeo de petróleo Yaroslavl 3 fue atacada. Esta estación es un nodo importante del sistema de Transneft.
a través del cual se bombea petróleo por los oleoductos principales en la parte central de Rusia. Parece que alguno de los magos de combate no se esforzó mucho en la oración, y eso no es todo. En Yaroslavl, la refinería de petróleo Yanos también recibió su saludo de los drones ucranianos. Es una de las refinerías de petróleo más grandes de Rusia, con una capacidad de alrededor de 15 millones de toneladas. Toneladas de petróleo al año, pero eso tampoco es todo. Ryazan también recibió su parte. Hubo un impacto en la zona de la fábrica Krasnoye-Znamya. Esta empresa forma parte del complejo militar industrial ruso. Ellos producían equipos para sistemas de defensa antiaérea, incluyendo los complejos S-300. Además, la fábrica Krasnoye-Znamya colabora con la industria espacial y con el consorcio Almaz-Antey. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal, es importante, pueden hacerlo ahora mismo. Aquí luchamos contra la propaganda de Putin, así que hagámoslo juntos. Así que suscríbanse. El Ministerio de Defensa de la Federación Rusa informó sobre el inicio de ejercicios para prepararse para el uso de fuerzas nucleares en condiciones de amenaza de agresión. Vaya, ¿quién será el que los amenaza?, me pregunto. A las maniobras que se llevarán a cabo desde hoy, del 19 al 21 de mayo, se sumarán más de 64,000 militares. Allí también practicarán cuestiones de preparación conjunta y uso de armas nucleares con Bielorrusia. Ya de una forma u otra, dos ancianos seniles intentan asustar al mundo entero, pero cada vez, en mi opinión, les sale peor y peor. Por cierto, hasta ahora se desconoce en qué estado se encuentra el arsenal nuclear de la Federación Rusa. Lo único seguro es que en los próximos 3 días aumentará el número de alertas aéreas en toda Ucrania, porque los rusos, en el marco de estos ejercicios, ponen en el aire al MiG-31K portador de los Kinzhal. Por eso se activa la alarma en toda Ucrania. Hoy ya hubo una así. Bueno, y Ucrania y los ucranianos le muestran al mundo entero que se puede, y hay que luchar contra el enemigo, incluso si te supera significativamente en número y en cantidad de equipo. En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para drones y estaciones de carga para la 37ª Brigada de Infantería de Marina que está defendiendo. En la dirección de Donetsk, los combatientes grabaron un videomensaje para ustedes, por favor mírenlo. Мене звати тату Аня, я команданка Бельгія. Я служу у складу 37-ї бригади морської піхоти. Звертаюся до Борис Тізан-Озен та його підписників. Ми є військовослужбовцями 37-ї окремої бригади морської піхоти зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону. Наразі маємо потребу у зенітних дронах у кількості 100 одиниць. Просимо про допомогу у Бориса Тізенхаузена. ¡Слава Україні! Героям слава! En el video está Ana, ella es belga y sirve como operadora de drones en la 37ª Brigada Independiente de Infantería de Marina. Llegó a Ucrania cuando comenzó la guerra. Al principio fue voluntaria y ahora sirve en la 37ª Brigada. Increíblemente fuerte y carismática. A pesar de que Ana no tiene una pierna y usa una prótesis, le muestra al mundo entero cómo se deben superar las dificultades. Ayudemos a nuestros infantes de Marina. Ayudemos a Ana. El enlace para donar está en la descripción de este video. Allí hay opciones de Mono, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero. Y siempre hay un código QR en la esquina. Si están viendo en otro canal, también lleva a la recaudación. Nos queda muy poco, así que esforcémonos y ayudemos a nuestros valientes infantes de Marina. Xi Jinping, durante las negociaciones en China, le dijo a Donald Trump que Putin podría arrepentirse de su invasión a Ucrania. Así lo informa el Financial Times, pero las fuentes del Financial Times señalan que las palabras de Xi Jinping sobre Putin fueron más duras que antes. Uno de los interlocutores del medio dijo que, durante los contactos del líder chino con el anterior presidente de EU, Joseph Biden, Xi Jinping no hacía valoraciones similares sobre Putin y la guerra. Bueno, ya saben, Xi hace tiempo que expulsó solemnemente a Rusia de la lista de superpotencias con una patada. Putin ha llevado a la Federación Rusa a una dependencia absoluta y onerosa de China. Bueno, esto le conviene totalmente a China, pero ya nadie va a hablar con Putin en igualdad de condiciones. A los perdedores no los quieren. Por cierto, Donald Trump tampoco quiere a los perdedores. Y aquí hay una noticia que deja claro en qué datos se basa Putin cuando piensa que tomará el Donbass para el otoño. Sobre esto escribió recientemente el Wall Street Journal.
Gerasimov tomó, entre comillas, la localidad de Borovaya, en la región de Yarkov, según su informe. Los militares de la Federación Rusa publicaron un video de la limpieza de este pueblo que, como resultó, fue grabado a 25 kilómetros de esa localidad. El 17 de mayo, el ministro de Defensa ruso, Belousov, felicitó al 423 Regimiento de Infantería Motorizada de la Guardia por liberar el pueblo de Borovaya en Yarkov. Un día antes, uno de los canales Z publicó un video de la limpieza de este pueblo y avergonzó a quienes no creían en las declaraciones del Estado Mayor de la Federación Rusa. Más tarde, los analistas descubrieron que las imágenes presentadas en el video fueron grabadas a 25 kilómetros de ese pueblo, en Kolomichika. Y los canales Z empezaron a burlarse abiertamente del Estado Mayor. Pronto, según los informes, tomaremos Charkov y así sucesivamente, y así sucesivamente. Sorprendentemente, casi todos los puntos del informe de Gerasimov no coinciden con los datos de los recursos cartográficos nacionales y ucranianos, señaló otro propagandista Z. ¿Y qué está pasando? Pues es según estos mapas que Putin se orienta. No me sorprendería si en sus bonitas diapositivas ya solo queda 1 kilómetro para ocupar completamente el Donbass. ¿Y todavía recuerdan la situación con Kupiansk? Cuando Putin invitó a periodistas internacionales a Kupiansk, dijo: «Eso es todo, hemos tomado Kupiansk, pueden ir allí y grabar». Al final resultó que las Fuerzas Armadas ucranianas expulsaron de allí a los rusos, mataron a cientos de ellos, a todos los que no lograron escapar. Y además, bueno, ¿saben? El jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, Narishkin, volvió a meterse algo muy fuerte, lo acompañó con una kuleviaka aún más potente y soltó que, al parecer, Ucrania está preparando ataques contra la Federación Rusa desde el territorio de Letonia. En el Servicio de Inteligencia Exterior afirman que Kiev convenció a Riga de dar su consentimiento para llevar a cabo una operación contra Rusia. Según sus datos, para atacar a la Federación Rusa, Ucrania planea lanzar drones desde el territorio de los países bálticos. Para ello, ya se han enviado a Letonia militares de las fuerzas de sistemas no tripulados. En el Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa declararon que las coordenadas de los centros de toma de decisiones en Letonia son conocidas y que la membresía del país en la OTAN no protegerá a los cómplices de los terroristas de un castigo justo. Y en cuanto a Narishkin, él en general siempre tiene allí algunas ideas fantasmagóricas. Pronto entonces dirá que Ucrania atacará desde el espacio y así sucesivamente. Pero no solo Narishkin, sino también Medvedev decidió apoyar el tema. Al parecer, ya saben, alguien de la alegría le lanzó una botellita a su caseta en el patio del Kremlin, y así fue como de repente publicó un post. Y ya lo he dicho varias veces, el redactor de discursos de Medvedev es un agente del Departamento de Estado de Ucrania, se los digo en serio, siempre pone en aprietos a Medvedev con sus textos. Permítanme citar la publicación de Medvedev. ¿Saben cómo empieza? Cuanto más pequeño el tamaño, más estridente el ladrido, escribe Medvedev. No estoy bromeando. Así comienza su publicación en su canal de Telegram. Recientemente los tontos de los llamados países bálticos volvieron a destacar con su estridente ladrido rusófobo, continuó Medvedev. Como es sabido, los perritos pequeños aman ladrar fuerte a los grandes para aumentar su autoridad. Es comprensible, el cerebro es muy pequeño y co, y guau, 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 añadió Medvedev. En fin, el hobbit etílico volvió a desparramarse como limpiacristales por el árbol. El fin de semana no está lejos. Ya es hora, ya es hora. De nuevo sobre el país 404, en fin, todo como siempre. Ucrania no es real. Ucrania fue inventada por Lenin, Ucrania fue inventada por Stalin y así sucesivamente. Pero ya que hoy estamos hablando de la Iglesia Ortodoxa rusa, recordemos de verdad qué fue lo que realmente inventó Stalin. Entonces, ¿de dónde salió la Iglesia Ortodoxa rusa? ¿Y qué tiene que ver Stalin con esto? Probablemente algunos piensan que la Iglesia Ortodoxa rusa es algo antiguo, ininterrumpido, sagrado, cientos de años de tradiciones, cúpulas doradas, incienso, eternidad. La realidad es mucho más interesante. La Iglesia Ortodoxa rusa moderna es un proyecto puramente soviético. Literalmente fue reconstruida en 1943 en el despacho de un hombre que antes había fusilado a miles de sacerdotes. Ese personaje se llamaba Iosif Vissarionovich Stalin. Vamos por partes. Para entender exactamente qué fue lo que Stalin recreó, hay que comprender qué era la Iglesia antes de él.
En 1721, Pedro el Grande lleva a cabo una silenciosa revolución eclesiástica. Abolió el patriarcado y lo reemplazó por el Sínodo Sagrado, el Sínodo Santísimo. Era un órgano burocrático que estaba bajo el control de un funcionario laico, el Oberprocurador. De hecho, la Iglesia se convirtió en uno de los ministerios estatales. Los sacerdotes estaban obligados a informar a las autoridades sobre crímenes de Estado que escucharan en confesión, así tal cual estaba escrito en las instrucciones. La Iglesia rezaba por el zar. El zar mantenía a la Iglesia bajo control. A todos les convenía todo. Pero llegaron los bolcheviques y comenzó una gran purga. Después de 1917, los bolcheviques se tomaron en serio a la Iglesia. La lógica era simple. La religión es el opio del pueblo. Por lo tanto, los distribuidores deben ser eliminados. Bueno, las cifras son simplemente monstruosas. Para 1939, de aproximadamente 60.000 iglesias ortodoxas que existían antes de la Revolución, quedaban unas 100. Es decir, solo quedaban unas 100 iglesias de las 60.000. La mayoría de los obispos fueron fusilados o murieron en los campos de concentración. Según diferentes estimaciones, solo en los años 37 y 38 fueron ejecutados más de 100.000 sacerdotes ortodoxos. Paralelamente, el poder soviético intentó crear una iglesia propia y controlada, la llamada Iglesia Viva, pero no funcionó, no salió bien. La gente no aceptó esa iglesia artificial. Y aquí es donde empieza lo más interesante. El encuentro nocturno ocurre el 4 de septiembre de 1943. A las 12:45 de la noche, 3 metropolitanos ortodoxos fueron llevados al Kremlin. No para arrestarlos, sino para una audiencia con Stalin, el metropolitano Sergio, Alexio y Nicolás. Los 3 sobrevivieron a la época de las represiones por diferentes caminos. La reunión duró alrededor de 2 horas. Stalin hizo muchas preguntas muy concretas. ¿Cuántos sacerdotes se necesitaban? ¿Dónde prepararlos? ¿Qué se requería para el trabajo? En general, 4 días después, el 8 de septiembre, se convocó un concilio que eligió al patriarca de toda Rusia. Ese fue Sergio. Los periódicos soviéticos escribieron entonces sobre esto en todas las portadas. El Estado devolvió a la Iglesia varios edificios, abrió seminarios teológicos y permitió reanudar los servicios religiosos. ¿Por qué precisamente en ese momento? ¿Y qué pasó con Stalin? Tal vez se volvió creyente, se transformó. No, simplemente hizo cálculos. Había varias razones. En primer lugar, la guerra. Cuando quedó claro que la URSS sobreviviría, pero el país estaba agotado, la Iglesia ofrecía lo que ningún trabajo político podía dar: el sentido de la muerte, el consuelo ante la pérdida, la movilización a través de la fe. ¿Percibes los paralelismos con la Rusia actual? Lo mismo que hacen ahora Putin y Gundyaev. Pero había otro aspecto importante. En los territorios ocupados, la gente volvía masivamente a las iglesias, y eso había que controlarlo. Es decir, los alemanes abrían iglesias en los territorios ocupados, intentando así comprar lealtad, y por supuesto, Stalin necesitaba una legitimidad ortodoxa que compitiera. Y también estaba la política exterior. Ya en ese entonces, Stalin pensaba en la organización del mundo después de la guerra, no solo en la Unión Soviética. Observaba los Balcanes, Grecia, Serbia, Bulgaria, los países ortodoxos. El patriarcado de Moscú podía convertirse en una herramienta de expansión, lo que finalmente sucedió. Ahora les voy a mostrar una foto que tomé en Montenegro, en Kotor, en 2021. Miren, había montones de esas cosas, iconos, Putin y así sucesivamente. Es decir, ahora actúan y promueven su expansión con los mismos métodos. Y ahora, el acto final. La Iglesia como departamento de la KGB. Después de la guerra, las relaciones entre la Iglesia y el Estado finalmente se consolidaron en un sistema. Se creó un órgano especial, el Consejo para los Asuntos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que aprobaba cada nombramiento, controlaba los sermones y decidía a quién se le permitía la ordenación y a quién no. La KGB reclutaba activamente al clero. Esto no es una teoría conspirativa, es un hecho documentado reconocido después de la disolución de la URSS. Algunos jerarcas tenían seudónimos operativos, como ya les conté sobre Gundyaev. ¿Saben? Hubo un personaje muy interesante, el metropolitano Nikodim Rotov en la vida civil, uno de los líderes eclesiásticos más influyentes de los años 60 y 70. Trabajaba bajo el seudónimo de Sviatoslav. La iglesia en general recibía, ¿por qué lo mencioné? Porque un poco más adelante habrá un dato muy interesante. La iglesia recibía edificios, seminarios y así sucesivamente. En general, la iglesia ortodoxa rusa actual
Es, de hecho, heredera del contrato estalinista de 1943. Institucionalmente es una heredera. La misma lógica. La Iglesia bendice al poder, el poder protege a la Iglesia, el patriarca bendice los tanques y a los soldados, el Estado hace la vista gorda ante los imperios financieros de estos curas. Y Kirill también es un producto del sistema que Stalin creó precisamente en aquella noche de septiembre de 1943. Y sí, este sistema funciona, sigue funcionando hoy, pero ya al servicio de otro dictador. En resumen, cuando Putin arrastre su imperio al infierno, junto a él, justo a su lado, habrá un lugar para el patriarca Kirill. Sin duda lo habrá. Por cierto, con este metropolitano Nikodim, agente bajo el seudónimo de Sviatoslav, está relacionado un momento histórico muy interesante y enigmático. Él murió, este metropolitano Nikodim, justo en el Vaticano durante una reunión con el nuevo Papa Juan Pablo I. Este metropolitano tenía apenas 48 años. Murió después de beber café. Existe una versión que dice que por error bebió el café que estaba destinado al nuevo papa. Y 23 días después murió también el propio pontífice, probablemente el único papa en la historia moderna que realmente se propuso limpiar el sistema financiero del Vaticano. Ocupó el trono apenas un poco más de 30 días. Ambos sin autopsia, ambos con embalsamamiento acelerado, ambos en total ausencia de una investigación oficial. En general, el embalsamamiento acelerado de Nicodemo y Juan Pablo I hizo que la autopsia fuera absolutamente inútil. Así que allí todo está rodeado de misterios. Así están las cosas. Y ustedes cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y les pido mucho, ayudemos a nuestros infantes de Marina de la 37ª Brigada. Ayudemos a Ana y a sus compañeros. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.